Hola, les habla Ignacio Melo, pastor en Centro Cristiano Familiar. Quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica basada en la primera carta del apóstol Pedro. Y esta reflexión la he titulado Siempre gozosos. La palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Haremos una pequeña oración para que Dios nos guíe y nos ilumine en el desarrollo de esta reflexión. Padre, en el nombre de Jesús, te doy infinitas gracias por tener la oportunidad de poder compartir esta reflexión con quien pueda escuchar y pueda alimentarse con tu palabra. Rogamos que a través de tu poderoso Espíritu Santo y tu soberana voluntad podamos ser guiados a las verdades que están escritas en esta palabra. Gracias, Dios, por tu amor, por esta provisión que nos bendice tanto y que nos alimenta en el nombre de Jesús. Cuando Pedro escribió esta primera carta, la escribió a los hermanos de la dispersión. Si usted mira los primeros versículos de la primera carta de Pedro, justamente él se dirige a los hermanos de la dispersión. ¿Qué significa esto? De que estos hermanos actualmente en aquel tiempo estaban siendo perseguidos, estaban arrancando por ser cristianos, estaban siendo perseguidos por su creencia, por su fe, por su credo. Una situación muy difícil, lejos de la familia, lejos de su casa, lejos de su tierra, lejos de las comodidades de su hogar, de alimento y de cuánta necesidad se presenta cuando se experimenta esta persecución. Y Pedro lo que hace a través de esta carta simplemente es enviarles palabras de ánimo, palabras de afecto, palabras de consuelo, palabras de seguridad, y les invita a pensar y a reflexionar en medio de esta persecución. Justamente lo que yo quiero proponer es estar siempre gozoso. Y estar siempre gozoso no es fácil porque esto depende mucho de la seguridad interior. El gozo que presenta Pedro no es un gozo que depende de las cosas externas, sino que dependen de una seguridad y una convicción interna que puede tener el cristiano, el Hijo de Dios, que no depende de las circunstancias, sino que depende absolutamente del Señor. Y por ello es que quiero proponer esta pequeña reflexión, como decía, en que estar siempre gozoso va a depender mucho de que tengamos la certeza y la seguridad a pesar de las aflicciones. Y Pedro les anima a recordar las bendiciones, nuestras bendiciones, las bendiciones de los hermanos que estaban siendo perseguidos, que principalmente nosotros podemos hacer memoria de las cosas que el Señor ha traído y ha provisto a nuestra vida, los momentos bellos en familia, los momentos gratos, los momentos de mucho gozo, de mucha alegría en familia, un nacimiento de un hijo, la adquisición de una nueva casa, un auto y esas cosas que de una u otra manera llenan de alegría un hogar, los logros obtenidos, un logro académico, el reencuentro de un ser querido, de un familiar y así. Pero Pedro hace referencia a bendiciones que son mucho más profundas, que son mucho más relevantes, que son trascendentes en la vida de un cristiano. Y estas bendiciones que las relata él justamente tienen que ver con el recordar las bendiciones
que nos permiten soportar estas aflicciones y que tienen como consecuencia final justamente que ese gozo se mantenga inalterable. Una de las cosas que invita a Pedro a reconocer y a recordar es que se es renacido. El nuevo nacimiento, el hecho de haber aceptado a Cristo como único Salvador, el tener una esperanza viva, una esperanza que nos mantiene alertas, una esperanza que nos mantiene con una fe intacta, una esperanza que en algún momento volaremos al encuentro con el Señor Jesús, sea que partamos antes de nuestros hermanos o antes de la venida de Cristo, o sea que volemos al encuentro cuando Cristo venga. También es un motivo de recordar estas bendiciones, como aunque vengan en el futuro, pero es una bendición que está vigente. La herencia reservada. Pedro les anima a estos hermanos que están siendo perseguidos a recordar de que hay una herencia, la herencia de la salvación, la herencia de lo que proviene de Cristo, cuando en el registro de Juan, cuando dice de que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y él también dice que Él fue a preparar el lugar. Hay un lugar preparado para cada uno de nosotros. Hay un lugar preparado para usted, para mí. Hay una habitación celestial. Como quien dice, no sé, hay una villa, hay un conjunto habitacional, hay un sinfín de casas preparadas para cada uno de nosotros. Y Jesucristo mismo, de forma personal, fue a preparar estos lugares, estas habitaciones. Entonces Pedro les anima a recordar que parte de esa herencia reservada, que son muchas bendiciones, tienen que estar en la memoria, que nos ayudan a mantenernos a pesar de las aflicciones, a mantenernos gozosos, no dependiendo de las circunstancias que están a nuestro alrededor, sino que dependiendo de estas bendiciones que nos mantienen con la mirada puesta en Cristo. Otra cosa que se puede recordar también es que somos guardados a las manos del Señor. Estos hermanos estaban arrancando, estos hermanos estaban huyendo, estaban siendo perseguidos. ¿Qué temor habrá pasado por sus vidas? Indudablemente, si alguien es perseguido, lo van a matar, lo van a torturar, lo van a encarcelar, lo van a privar de libertad, lo van a privar de muchas cosas, de la familia. Muchas situaciones difíciles, muchas situaciones que pueden atemorizar a cualquier persona. Sin embargo, Pedro les dice, a pesar de las aflicciones, recuerden estas bendiciones, recordar de que somos guardados. ¿Cómo entender que somos guardados a pesar de las aflicciones? Claro, por eso es de que todas estas circunstancias que estaban viviendo estos hermanos y que nos ocurren a nosotros también, Pedro y la palabra nos invitan, nos animan a que a pesar de estas aflicciones, el gozo permanezca inalterable, el gozo permanezca intacto, nuestro gozo, nuestra dependencia, estas bendiciones que deben estar presentes en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestro recuerdo, en nuestras vivencias, que permanezcan intactas, y vivir en función de ellas, vivir pensando de que las vamos a alcanzar, que estamos guardados, que estamos protegidos. No nos pueden arrebatar nuestra alma, decía Jesús. Hay que tener temor de otras cosas, pero solamente de quién puede arrebatar nuestras almas. Pero aún así en Cristo estamos guardados, estamos protegidos. Pedro sigue desarrollando esta carta de ánimo diciéndole de que estas aflicciones que están viviendo siempre van a haber pruebas, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber conflictos, siempre van a haber diferencias, van a haber situaciones difíciles en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en el estudio, en nosotros mismos. Siempre van a estar estas aflicciones, pero aún así entender de que las situaciones difíciles van a venir, no preguntarse por qué a mí, porque estamos expuestos a una enfermedad, estamos expuestos a oso, sobre todo ahora en esta situación de crisis sanitaria, estamos expuestos a contagiarnos, estamos expuestos en algún momento a estar conectados sin darnos cuenta a un ventilador mecánico, pasar semanas, pasar días inducidos en un coma. Estamos expuestos. Es una realidad que nos puede ocurrir, pero aún así, y a pesar de las aflicciones, dice Pedro, siempre estar gozoso. Que no se nos arrebate el gozo a pesar de estas situaciones difíciles. Y sigue Pedro diciendo, ¿por qué? Porque son variables, son diversas, según el versículo 6, son diversas pruebas
como quien dice, a mí me han sobrevenido una tras otra, una situación difícil tras otra, que un problema, que el otro problema, que el trabajo, que la familia, que los hijos, que el matrimonio, que el familiar, y así, porque van a ser diversas. Y en medio de esa diversidad de pruebas, en medio de esa diversidad de dificultades, en medio de esa diversidad, porque la prueba puede tener muchas caras, personas que lamentablemente, y Dios quiere que no sean por desobediencia o por una mala mayordomía, sino que si estamos a cuenta ante el Señor, si estamos haciendo las cosas como Dios quiere, y aún así se nos sobrevienen estas pruebas, estas aflicciones, estas dificultades, Dios se encargará de sacarnos victoriosos de en medio de estas situaciones difíciles. Y Pedro también menciona de que estas pruebas pueden ser muy fuertes, pueden ser difíciles, pruebas complejas, pruebas que un ser humano se duele, se entristece, se deprime. En algunos casos, quienes no tienen a Cristo, incluso a terminar y autoeliminarse, a terminar con su propia vida. Pero dentro de estas aflicciones que pueden ser muy fuertes, pueden ser muy difíciles de soportar. Imagínense, ¿quién nos puede enseñar de momentos difíciles? Jesús mismo pasó momentos muy difíciles, siendo acusado, no siendo culpable, lo golpearon, lo hirieron, lo desfiguraron. Pasó momentos complejos, se burlaron de él, lo crucificaron, lo mataron, y aún así él nunca abrió su boca y siempre dependió del Padre. Los discípulos que estuvieron naufragando también en el mar de Galilea, cuando Jesús los reprendió y les dijo: hombre de poca fe, y ellos se asustaron porque pensaron que se iban a morir, que iban a perecer en medio del agua, en medio de la tormenta. Ellos temieron por su vida, siendo pescadores. Es increíble pensar de que siendo pescadores temieron por su vida, pero en ese momento es cuando llegó Jesús y apaciguó, dice la Escritura, los evangelistas, apaciguó a la naturaleza. Entonces, a pesar de lo muy fuerte que pueden ser las pruebas y las aflicciones, hay que tener en cuenta que estas situaciones difíciles efectivamente van a ser fuertes, van a ser complejas, pero aún así Pedro nos lleva, a través de la palabra, nos invita a que, a pesar de que sean fuertes estas dificultades, estas aflicciones, estas pruebas sean sobrellevadas con el gozo inalterable que solamente el Señor puede mantener en nuestras vidas. Este gozo del cual habla Pedro, un gozo inmarcesible, un gozo inalterable, solamente se logra con perseverancia, solamente, y aunque no nos guste y aunque no queramos, tienen que haber pruebas, tienen que haber aflicciones, tienen que haber momentos difíciles para ejercitar este gozo. Esto no se logra de la noche a la mañana, no se logra en un día, no se logra en una semana, se logra en toda una vida. Y en toda una vida donde nosotros podemos depender absolutamente del Señor y que este gozo permanezca inalterable en nuestro interior. Sigue relatando Pedro que aunque pueden ser muy fuertes, pueden ser muy diversas, eso sí, son temporales. Siempre el Señor nos deja una puerta de salida, siempre el Señor nos deja un escape, siempre nos deja la posibilidad de ver el final de una dificultad. Si usted y yo estamos a cuenta con el Señor y no nos hemos metido en un problema a causa de nuestra responsabilidad, no estamos pasando una situación difícil causada por nosotros mismos, porque en ese caso nosotros somos los culpables y tenemos que asumir las consecuencias. Sin embargo, si hemos actuado correctamente, de buena fe, hemos actuado transparentemente ante el Señor y ante quienes nos rodean, la familia, la sociedad misma, el Señor se encargará de levantar bandera por cada uno de nosotros. Y Pedro les decía a los hermanos, esta persecución va a ser temporal. Temporal, ¿sabe por qué? Porque se termina la persecución, o bien la persona se muere siendo perseguido o torturado, o le quitan la vida simplemente por el hecho de ser cristiano. Pero fue temporal, y el premio y el final de esa aflicción fue la recompensa. Imagínense, estos hermanos, muchos de ellos fueron muertos, fueron aserrados, fueron torturados, su vida se perdió la vida terrenal, pero ganaron una vida eterna increíble en medio de la aflicción, en medio de la tormenta. Esteban, imagínense, después de haber predicado un tremendo sermón a mucha gente, Esteban, en medio de esa aflicción,
La gente lo empezó a apedrear porque dice la Escritura en Hechos que empezaron a rechinar los dientes de odio, de rabia, porque Esteban les decía unas cuantas verdades de que habían matado al autor de la vida, hablando de Jesucristo. Sin embargo, él se mantuvo firme en su posición, en su predicación, y esta gente empezó a tomar piedras porque el odio los consumió y empezaron a apedrear a Esteban. ¿Y usted cree que dice la Biblia de que Esteban les respondió, les contestó con piedras, con las mismas piedras, a defenderse? Para nada, se mantuvo firme, se mantuvo fuerte, se mantuvo gozoso. Es más, casi las mismas palabras de Cristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se limitó a decir: Señor, te veo sentado al lado de Dios Padre y recibe mi espíritu. Imagínense, Pedro escribe este ánimo, esta palabra de ánimo, y Dios me trae a la memoria el caso de Esteban, que le dice a Dios que reciba su espíritu en medio de la lapidación, en medio de la rabia, del odio de la gente que lo escuchó predicar y les dijo las verdades. Pero él se mantuvo hasta el final, perdió su vida, fue una prueba temporal, pero fue recibido en los brazos del Señor. Pedro sigue diciendo que estas aflicciones, a pesar de Qué paradójico, porque a pesar de que son temporales, son fuertes, son variables, siempre van a venir, son preciosas. ¿Qué le podemos admirar a una prueba, a una aflicción? Es como paradójico, realmente. Pero sin embargo, Pedro me anima y nos anima a través de la Escritura a considerarla que son preciosas, son bellas, son valorables, son válidas. ¿Qué otro sinónimo puedo ocupar? Son preciosas, en el sentido que nos ayudan a crecer, nos ayudan a fortalecer nuestro gozo, nos ayudan a fortalecer nuestro ánimo, nos ayudan a fortalecer nuestra dependencia de Dios. Sin estas aflicciones es muy difícil poder crecer, sin estas aflicciones es muy difícil poder avanzar y que nuestro gozo sea forjado en ese fuego, forjado en esta vida. Son preciosas porque dice Pedro de que son más preciosas que el oro. Pero nosotros necesitamos ser aprobados, y la única forma de ser aprobados, es de que nuestro gozo sea válido y sea precioso ante el Señor, es que sea aprobado. Para que este gozo se mantenga inalterable, debe pasar por la prueba de fuego, y necesitamos ser aprobados. Y aprobados, ¿sabe para qué? Porque las pruebas producen fruto para Dios, producen fruto, el fruto del Espíritu, la paciencia, la longanimidad, el amor, la esperanza, la fe, frutos del Espíritu que nos permiten a nosotros estar ligados y conectados con el Señor en comunión íntima, alabanza, gloria y honra. Manifiesta Pedro en estos versículos, estos frutos que nos permiten alabar y bendecir el nombre del Señor, depender del Señor, decir: Señor, todo lo que yo he pasado, he sufrido, es nada en comparación con lo que tú pasaste. Tú te hiciste hombre y viviste tantas experiencias y dificultades y momentos difíciles y miedo y temor, que son lo mismo que vivimos nosotros en medio de la dificultad, en medio de una prueba. Sin embargo, todo esto produce fruto para Dios, para que nosotros podamos decir: Señor, cada vez tú me haces apto, cada vez tú me haces, me sacas buena nota, cada vez tú permites que yo apruebe y que yo diga, y yo a través de mis acciones y a través de mi dependencia diga: Señor, realmente yo puedo permanecer ligado a ti, puedo ser aprobado por ti, estoy calificando, estoy postulando para que cuando llegue el final de nuestra carrera el Señor nos entregue ese diploma y que diga: por cuanto su nombre y su apellido ha aprobado las aflicciones y ha pasado y ha podido superar las aflicciones y las pruebas, es promovido a. Entonces, ¿qué momento más glorioso va a ser en que podamos dar gracias a Dios porque todo el fruto que podamos lograr, crecer en santidad, consolar a otros, testificar, dar ejemplo, servir de ánimo para quienes están pasando pruebas,
aflicciones nos permitan a nosotros poder también ser una palabra de aliento, ser una palabra de decir, yo pasé por ahí, dependí del Señor, puedo dar fe, puedo dar ánimo de que el Señor nunca nos deja solos, nunca nos abandona, nunca nos deja botados. Esa es la fe que tenemos, ese es el fruto, esa es la necesidad, ese es el propósito. Y es lo que les dijo Pedro a estos hermanos, producen fruto para Dios. La persecución produce fruto para Dios. ¿Por qué? Porque nos acerca más al Señor. Si queremos estar más cerca del Señor, podemos concluir entonces de que es necesario pasar por las pruebas, porque es complejo. Somos hijos del rigor, pareciera ser de que cuando todo está bien, no nos nace acercarnos más al Señor. Pero basta de que seamos afligidos, que pasemos por pruebas, para poder crecer y acercarnos más al Señor y depender mucho más de Él. Por ello voy a dar gracias al Señor por esta pequeña reflexión, en que podamos decirle, Padre, gracias por tu palabra, gracias por estas palabras que escribió Pedro, que tanto nos bendicen y nos muestran, Señor, que en medio de la dificultad, Señor, hoy, en que estamos viviendo una situación sanitaria, tanto como país como mundial, una crisis sanitaria que no se había visto en muchos años, Señor. Muchos hermanos con mucho temor, Señor. Muchas familias pasando dificultades económicas por la recesión, por los trabajos que han sido, Señor, desvinculados. Muchas personas que están siendo despedidas. Tengas tu piedad y misericordia. Y dentro de ellos muchos hermanos, Señor, en la fe. Señor, te rogamos que en medio de estas dificultades, en medio de estas pruebas y estas aflicciones, podamos, Señor, depender absolutamente de ti. Podamos, Señor, poner nuestra fe y que ese gozo, Señor, pueda crecer y fortalecerse. Y ese gozo en nuestro interior que nos permita, Señor, depender de ti, no depender de las circunstancias, esa alegría, esa convicción, esa firmeza, Señor, esa solidez de nuestra cristiandad y de nuestra vida permanezca firme, Señor, ante ti, ante quienes nos conocen, ante la sociedad, en la iglesia, en la congregación, en todo lugar, Señor. Por ello te damos gracias por esta palabra de ánimo que nos da, Señor, en medio de estas dificultades, Señor, y podamos también servir de ánimo para otros, entregarles una palabra de afecto, entregarles una palabra de gratitud, una palabra de fortaleza y de consuelo. Gracias, Dios, te damos por todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Y para ustedes, y que Dios les bendiga inmensamente, que esta palabra sea de fortaleza y de aumento de fe. Dios les bendiga enormemente. Producido por Centro Cristiano Familiar. Si quieres contactarnos, puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp +56 99 251 8774, o también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nuestra página de Facebook es Centro Cristiano Familiar en San Miguel.